Saludos cordiales a todos ustedes, compañeros y compañeras, profesores que direccionan este fantástico curso de inducción. Es un placer inmenso poder compartir con ustedes en estos espacios que nos brinda el curso. El día de hoy voy a realizar la actividad, mi clase, que pertenece al módulo 4, ¿no? Habilidades del siglo XXI. Entonces vamos a iniciar. Mi clase está planificada para el primero de bachillerato, ¿sí? Entonces vamos a ir explicando cómo direccionaría esta clase dentro del aula, ¿no? Bien, la temática a tratar en esta clase es ciudadanía y derechos. Ciudadanía y derechos. Entonces, vamos a presentar el objetivo, como dice la guía de la actividad que estoy realizando. El objetivo, dice aquí, el objetivo de aprendizaje, determinar el origen y significación de los conceptos de ciudadanía y derechos como sustratos esenciales sobre los que descansa, la democracia y el modelo latinoamericano de república, en función de la construcción permanente de la igualdad y la dignidad humana. Entonces, ese es el objetivo de esta clase. Vamos a determinar el origen y la significación de los conceptos de ciudadanía y derecho. Siguiendo la guía de esta actividad, me sugiere que desarrolle una actividad de motivación con relación al objetivo de la clase. Entonces, yo quiero comenzar mi clase con esta actividad motivacional, ¿sí? Con esta frase que dice, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Albert Einstein, ¿no? Entonces, miren, ¿por qué esta frase? Porque considero que dentro del objetivo, donde vamos a determinar el origen y significación de los términos ciudadanía y derecho, esta frase juega un papel importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría con esta clase con mis alumnos? La analizaríamos, haría una lluvia de ideas para que todos vamos analizando, teniendo puntos de vista diferentes, para sacar conclusiones personales dentro de nuestra clase, ¿no? De inicio de clase. Si busca resultados diferentes, no haga siempre lo mismo. Un ciudadano es una persona que goza de derechos y de responsabilidades y que debemos siempre estar en constante cambio. Si nosotros buscamos resultados diferentes, no podemos estar en lo mismo. Tenemos que innovar, tenemos que ser creativos, tenemos que poner en práctica esas habilidades para la vida, esas habilidades que nos plantea la temática del módulo 4, habilidades del siglo XXI, la empatía, el trabajo colaborativo, la comunicación, la flexibilidad, la metacognición, todos esos valores, esas habilidades para la vida, como la responsabilidad social, la responsabilidad personal, conciencia de sí mismo, ¿no? El pensamiento crítico es importante porque nosotros no podemos, no vivimos en un mundo estático, vivimos en un mundo cambiante, que cada día está cambiando, está cambiando, está cambiando. Lo que vale hoy ya mañana no puede valer. Y es por eso que debemos preparar a nuestros alumnos, no transferirles conocimientos, sino más bien prepararlos para que estén listos para poder tomar buenas decisiones, para poder hacer un análisis claro de las situaciones que viven, su entorno, para, como digo yo siempre, para ser generadores de cambio en el mismo. Entonces, esta frase motivacional es muy importante. Ahora vamos a pasar a conocer la destreza, aquí tenemos, vamos a trabajar una destreza dentro de estas dos temáticas. Dice, determinar el origen y evolución histórica
del concepto ciudadanía y derecho en la Grecia y la Roma antigua. Entonces nos vamos a ir al inicio. ¿Cómo era? Vamos a ir analizando un poco esta situación, ¿no? Entonces, para poder saber o para poder hacer un diagnóstico previo a la clase, vamos a presentar dos preguntas, que esto nos va a servir para hacer una reflexión de lo que ya saben, tener ellos también tener una experiencia. Les recuerdo que la metodología que estoy utilizando en esta clase es el ERCA, ¿sí? Es el ERCA de experiencia, reflexión, conceptualización y la aplicación, ¿cierto? Entonces, esa es la metodología que estoy utilizando, por lo tanto, vamos a iniciar con la experiencia concreta, ¿no? ¿Qué saben del tema? Entonces nos vamos aquí, tenemos eso, y tenemos estas dos preguntas. Dice, cuando escuchas hablar de ciudadanía y derechos, ¿cuál es la idea que tienes sobre estos dos términos? Entonces aquí vamos a hacer, yo haría una lluvia de ideas con mis alumnos para que cada uno vaya dando su punto de vista sobre esta pregunta. ¿Qué es ciudadanía? Al escuchar hablar de ciudadanía, ¿cuál es la idea que tiene sobre estos dos términos? ¿De qué se trata? ¿No? Y la segunda pregunta dice, según tu conocimiento, ¿cuál es el origen de los términos ciudadanía y derecho? ¿Por qué le hago estas dos preguntas? Porque en la destreza, también en el objetivo, puntualiza que vamos a determinar esto, ¿no? ¿Qué es ciudadanía? ¿Qué es derecho? ¿Y cuál es su origen? Entonces, por eso me marco en esto, en estas dos preguntas. Los chicos aquí harán, vuelvo a repetir, una lluvia de ideas y iremos ya entrando en sintonía dentro de lo que es la primera parte de esta metodología del ERCA, ¿no? Luego en la guía, veamos la guía, me pide indagar los conocimientos previos. Ya le decía que lo haría a través de una lluvia de ideas sobre estos dos términos. Construye conocimientos por medio de actividades y preguntas que provoquen la reflexión, opinión y argumentación. Entonces, comenzamos. Entonces yo, como docente, ¿qué haría? Después de ya tener el conocimiento previo, les llevaría a la reflexión, ¿no? A la reflexión. Vamos a ver qué haríamos por aquí. Tenemos aquí esta diapositiva. Colocaría esta diapositiva donde dice, ya, tenemos aquí, dice, ¿dónde tiene su origen el término ciudadanía? Y pues haría un pequeño compartir. Yo como docente compartiría esta línea de tiempo. Haríamos un compartir sobre esta cronología desde el inicio, luego en Roma, luego el término ciudadanía en la Edad Media, luego el término ciudadanía en la Edad Moderna y por último en el siglo XXI. Hoy, ¿quiénes somos ciudadanos? ¿Quiénes eran ciudadanos al inicio y quiénes somos los ciudadanos hoy? ¿Cómo ha ido evolucionando este término? ¿No? Muy bien, luego de compartir eso, construiríamos un poquito, iríamos acá y pues, a ver, les invitaría, dice aquí, realizar la siguiente línea de tiempo en tu cuaderno, completar las fechas, se explique qué pasó en cada etapa de la evolución del término ciudadanía. Con los que compartimos vamos a ver ellos que pudieron entender. Recuerde que la destreza me dice que ellos tienen que llegar a determinar esta evolución, ¿no? Saber lo que es el término ciudadanía y llegar a la evolución. Luego le introduciría un poquito, con esta diapositiva introduciría un poquito el término ciudadanía en Ecuador, también para que tengan una visión clara de la situación en el Ecuador, cómo ha ido evolucionando también desde 1830 hasta la Constitución del 2008, ¿no?
quiénes eran ciudadanos aquí en esta primera constitución y quiénes son ciudadanos hoy. Que eso serviría mucho. Luego colocaría este video, colocaría este video que ayudaría a la reflexión. Recuerden que estamos en la parte de la reflexión. Colocaría este videito para fortalecer un poco, como le decía, la situación de la evolución de la ciudadanía dentro de lo que es el Ecuador. Excelente día, estimado estudiante. Bienvenidos a la clase de Educación para la Ciudadanía. El día de hoy es Ciudadanía en Ecuador. El ejercicio democrático en Ecuador ha sido resultado del trabajo no solo de 20 constituciones que han regido al Estado desde inicios como la República, han sido la formación y desarrollo sociopolítico y cultural de los ciudadanos, los que paulatinamente han asumido de la construcción de una ciudadanía activa y participativa. Es necesario que los conceptos enunciados en la Carta Magna sean conocidos, asumidos y vividos, con la finalidad de que los objetivos de una construcción de un Estado democrático sea una realidad que propicie una mejor calidad de vida para ecuatorianos y ecuatorianas. Ciudadanas y ciudadanos en Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador, en 1830, artículo 12. Para entrar en el goce de derechos de ciudadanía se requiere, número 1, ser casado o mayor de 22 años. Número 2, tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil, como sirvientes, domésticos o saber leer y escribir. Eso mencionaba aquel artículo. El artículo 13 de la Constitución 30. Los derechos de ciudadanía se pierden por entrar al servicio de una nación enemiga, por naturalizarse en país extranjero, por sentencia infamante y se suspenden por deber fondos públicos en el plazo cumplido, por causas criminales pendientes, por interdicción judicial, por ser ebrio de costumbre y deudor de nación mental. Mientras que todo esto cambió según el tiempo. La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el artículo 6, todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozan de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es un vínculo jurídico, político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtiene por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o disolución, ni por la adquisición de otras nacionalidades. El principio consiste en afirmar que el único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta con la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros es la propia protección. La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás, a la parte que le concierne meramente a él. Su independencia es de derecho, absoluta, sobre sí mismo, sobre su cuerpo y espíritu. El individuo es soberano. Ninguno de los denominados derechos del hombre trasciende al hombre egoísta, al hombre tal como es, al individuo replegado sobre sí mismo, intereses privados y sus caprichos particulares, distanciado de la comunidad. El hombre no es considerado como un ser social. La sociedad, la propia vida social, se muestra como un marco externo al individuo, como una limitación de su autonomía originaria. El único lazo de lo que los liga es la necesidad natural, la necesidad y el interés privado, la perseveración de sus propiedades y de su persona egoísta. Muy bien, entonces este video nos ayuda para la etapa de la reflexión, ¿no? Ahora vamos a pasar
a la construcción